Querido amigo, reciba un saludo muy cordial. Gracias por estar con nosotros una vez más. Hoy vamos a conversar acerca del trigo y la cizaña. Dice así: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y creció, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta parábola, los elementos que están en esta parábola más bien, son por ejemplo el dueño del fundo, que es nuestro Señor. Los obreros de ese fundo son los cristianos. El trigo son las verdades bíblicas que Dios ha dejado en este mundo. El predio donde se siembra el trigo es el mundo, por supuesto. Y la cizaña son esas aparentes verdades, pero que finalmente son falsedades. Si usted conoce la cizaña, se da cuenta que es una planta muy parecida al trigo. Especialmente cuando está pequeña, es muy difícil darse cuenta cuál es cizaña y cuál es trigo. Y el que sembró esa cizaña es, por supuesto, Satanás. Esta parábola tiene como finalidad enseñarnos, primeramente, que dentro de la verdad que Dios ha dejado en este mundo, ha crecido también una falsedad que parece verdad. Los que la predican dicen que está también basada en la Biblia. Entonces, evidentemente, para una persona que no tiene mucho conocimiento, no puede distinguir cuál es verdad. Eso es una cosa terrible. Pero esta parábola también nos enseña que Dios sabe que el enemigo ha sembrado falsedad entre medio de la verdad. Y también nos enseña que Dios no va a intervenir por ahora en hacer desaparecer esa falsedad, pero sí va a intervenir al final. Las plantas de cizaña, si bien no se pueden distinguir
de las del trigo cuando son pequeñas. Cuando ya maduran, se pueden distinguir más fácilmente. Y ahí dice la parábola que el Señor va a arrancar primero la cizaña, y la va a atar en manojos y la va a echar al fuego, y después va a recoger el trigo y lo va a poner en su granero, que viene representando al reino de Dios. El trigo en el granero es el fruto que el dueño de casa esperaba tener. Es aquel que le da contentamiento, que le da satisfacción, que le da felicidad. Entonces eso se va a hacer al final. Pero por ahora conviven la verdad con la falsedad. Pero Dios, en su sabiduría, puede incluso usar esta ambigüedad que hay para que los verdaderos cristianos puedan crecer. Por ejemplo, si una persona está empezando en el cristianismo y se da cuenta que hay falsedad, esa persona se va a preocupar de estudiar mucho más su Biblia. Se va a preocupar de orar a Dios para ser guiado hacia la verdad. Va a confiar en que Dios al fin le va a sacar ese velo de sus ojos y le va a permitir ver claramente cuál es la verdad y cuál es la falsedad. Lo mismo puede pasar con una persona que inicialmente puede caer en manos de falsos predicadores. Y él empieza a interesarse, él está consciente de su necesidad espiritual y empieza a aprender con ellos. Pero si esa persona es inteligente, él va a orar a Dios y va a decir: Señor, yo quiero estar en la verdad. Por favor, ayúdame a descubrirla. Guíame hacia ella. Y en la medida que estudie su Biblia, conscientemente, con ese temor, con ese anhelo de descubrir la verdad, él lo puede hacer. Y finalmente va a terminar en la verdad. Pero aquellas personas descuidadas, aquellas personas que confían en lo que los hombres dicen y nunca son capaces de examinar su Biblia, de confiar y analizar lo que Dios dice y aceptarlo así como Dios lo dice, es muy probable que se vayan convirtiendo en cizaña. Pero el final de la cizaña, querido amigo, está determinado. Dios sabe que hay falsedad en este mundo. Y hoy usted también lo sabe. Le animamos a que busque la verdad, que se quede con ella, que descubra, que trabaje para acrecentar esa fe que Dios lo llama a tener, esa confianza cimentada en la verdad. Que Dios le bendiga, querido amigo. Gracias por estar con nosotros. Amén. Ay, que llueva de allá del cielo, que se moje todo esto del gozo del Señor.